Son las 8:12. Damos la bienvenida al licenciado Matías Abad, analista académico. Él fue gobernador de la provincia de La Suay. Matías, muy buenos días. Conversábamos hace minutos con Mauricio Alarcón y hablábamos de los distractores que existen aquí en el país semana a semana. Casi diariamente está surgiendo alguna información que opaca a la que fue noticia del momento el día previo o la semana anterior. Y así llegamos a las festividades de Cuenca, con esta situación que raya con el escándalo y que está llena de interpretaciones sobre la actuación del presidente Noboa y su gobierno con respecto a la embajada mexicana y la detención de Jorge Glass. En este ambiente, recalcaba, llegamos a las festividades de Cuenca distraídos con respecto a las necesidades urgentes, impostergables de esta provincia que no son atendidas. Por lo menos en días previos, los asambleístas de la provincia de La Suay han enviado ya una carta concreta pidiendo por lo menos información y sugiriendo algo de definiciones al gobierno nacional. Con este marco, quisiéramos ir a un análisis de lo que se aspira y se espera en estas festividades de Cuenca, que además de los festejos, por lo general, son también espacios que de alguna manera son utilizados por las autoridades para reivindicaciones. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo también para Rosana y todos quienes siguen a través de las redes sociales y la señal abierta. Bueno, primero no sé si es que está confirmada la presencia del presidente o de ministros para la sesión solemne también por el 12 de abril. Como usted bien señala, ese suele ser el espacio para que de alguna manera, por el compromiso de estar formando parte de la mesa directiva y el papel protagónico dentro de la sesión solemne, se suelen traer buenas nuevas para la ciudad y la provincia, se suelen traer compromisos, algunos se cumplen, otros no, pero por lo menos suele ser un espacio para poder generar algo de presión y también la oportunidad para que los diferentes gobernantes se sintonicen con la expectativa, conversen con las autoridades locales y provinciales y puedan de alguna manera llevarse un panorama, ¿no? Creo que eso sería fundamental que se dé para esta sesión solemne y para esta nueva conmemoración. Sin embargo, hay que decirlo, y creo que nos consta a todos, no ha habido la mayor cercanía del presidente, sus ministros con la ciudad de Cuenca, no ha habido quien dé la cara para responder preguntas, no he visto a ministros en medios de comunicación locales atendiendo las necesidades y atendiendo las urgencias de la provincia de La Suay. El presidente llegó recientemente únicamente a un acto de seguridad, medio en un momento, como usted bien señalaba, que se necesitaba un golpe de efecto mediático de él, apoyando y fortaleciendo la seguridad en el país, y no aprovechó siquiera esa venida a la ciudad para tener reuniones con actores políticos locales, para, como decía hace un momento, sintonizarse con las urgencias que tiene la provincia y tiene, como bien se ha señalado hace un momento, la región austral del país. Es bastante tiempo, ya no recordamos exactamente cuándo fue la última vez, pero fue Guillermo Lasso, en el marco de su presidencia, que estuvo en una sesión solemne, por lo menos en 3 ocasiones fue representado, ya sea por el vicepresidente de la República o por instancias de representación menores dentro de su gobierno. No hemos escuchado absolutamente nada ante su inquietud sobre la presencia del presidente Noboa en estas festividades de Cuenca. Ojalá exista por lo menos alguna representación relevante y que pueda al menos enterarse de las expectativas de esta ciudad, de esta provincia. Sí, y además creo que más allá de la respuesta oficial que todos esperarían, como digo, tampoco he visto a ministros como en otras ocasiones participar en entrevistas en medios locales, ¿no? En donde también se genera una suerte de rendición de cuentas y de alguna manera se ejerce cierto tipo de presión desde la ciudadanía y la opinión pública para que los ministros nuevamente reorganicen sus agendas políticas, sus agendas programáticas y puedan incluir y puedan también incorporar las necesidades de la provincia y la ciudad dentro de sus planes de trabajo, ¿no? No ha habido mayor representatividad del gobierno a nivel local y creo que también ha faltado mucha respuesta también por parte de los ciudadanos. Si bien las últimas encuestas que usted hacía referencia señalan que el presidente ha tenido una disminución en su popularidad a nivel país,
precisamente en esas mismas encuestas que las he revisado, una de las provincias en donde más aceptación tiene el presidente es de la SUAY. Y a veces esta suerte de comodidad hace que no se esfuercen mucho las autoridades. Recuerdo también cuando el correísmo tenía más del 80% de popularidad en el Azuay, de alguna manera, al momento de que los gobernantes hacen su lectura estadística del país, dicen, ok, aquí estoy bien, no me tengo que esforzar mucho, ¿no? Y quizás esto también está repercutiendo en este momento con este gobierno, ¿no? Yo creo que más bien deberíamos hacer todo lo contrario, ¿no? Aquí el presidente tiene una buena imagen, un buen desempeño para la ciudadanía en función de la actuación nacional que está teniendo. También hay que exigir que sea recíproco con la ciudad y que por lo menos, como decía hace un momento, exista vocería o capacidad también de tener interlocutores que nos permitan a las autoridades locales, a los grupos sociales, a los proveedores de impagos, tener algún tipo de nexo con el gobierno central para que se puedan generar obras. No hemos tenido absolutamente ni un solo pronunciamiento de algo que se vaya a hacer en la provincia, más allá de la cumbre iberoamericana de presidentes, que quizás lógicamente por las condiciones de la ciudad hacían de Cuenca la plaza más atractiva para que se desarrolle este encuentro, pero más allá de eso creo que no ha habido ningún ofrecimiento de obras. Acaba usted de señalar que el propio asambleísta de gobierno, el señor Diego Matovey, ha suscrito también la carta adheriéndose a esta necesidad urgente de que exista una respuesta respecto, bien sea a la delegación de competencias o a esta presentación del informe o plan de trabajo que tenga el Ministerio de Obras Públicas respecto a atender las vías que conectan a la ciudad de Cuenca con el resto del país. Ahora, Matías, muy buenos días. Quizás mucho de esto pasa también por los funcionarios de gobierno que están aquí en la región. Hemos tenido cambios y tenemos cambios permanentes y constantes. Tenemos un nuevo gobernador, esto implica también cambios en otras instancias, la jefatura política, la intendencia de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además nos preguntamos, y ahora que le estaba escuchando, es la coordinación zonal del Ministerio de la Política, que era en su momento, y del último nombre que recuerdo fue José Jara, que estuvo al frente, pero jamás hace presencia, no sabemos ni siquiera qué es lo que hace. Entonces nos preguntamos también estos otros espacios de el gobierno nacional, en definitiva, ¿para qué sirven? Bueno, la coordinación del Ministerio de la Política hoy se llama la coordinación zonal del Ministerio de Gobierno. El último, bueno, en el gobierno anterior estuvo hasta el final el ingeniero José Jara. Actualmente, de lo que he podido ver en redes, está el ingeniero Patricio Sotomayor. Pero más allá de quién esté, realmente es un puesto que no tiene ningún tipo de relevancia, no tiene ningún tipo de competencia práctica en el día a día. Puede convertirse en un buen apoyo para el gobernador si es que la relación es positiva entre ambos, si se conocen, o finalmente si es que el propio gobernador tuvo algún tipo de incidencia para que se nombre a ese funcionario, pero en el día a día sus competencias, digamos, estatutarias o reglamentarias son sumamente limitadas, ¿no? Porque existe un gobernador, ¿no? Que es quien a la larga es el representante del presidente en el territorio, en la provincia, y además o forma parte también del Ministerio de Gobierno, ¿no? Se vuelve un tema que no medio irrelevante. Quizás sería un poco más apropiado y útil que el coordinador sea más bien del Ministerio del Interior, ¿no? Y que pueda tener algún tipo de responsabilidad en cuanto a la coordinación de los temas de seguridad dentro de su propio ministerio. Pero aún así, dada la gran autonomía que tiene la policía, su rol sería bastante limitado. Entonces, más allá de quién esté, no es un rol que funciona, ¿no? Creo que el gobernador tendría que ser el llamado a generar ese nexo con el gobierno central y también directamente el coordinador zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Es un ministerio que tiene una conexión permanente con sus zonales, con sus distritales, y más bien a través de ellos es que se puede canalizar todas las iniciativas. A veces llegar al presidente dentro de esta agenda tan compleja es incluso más difícil, pero sí se podría llegar al ministro y sobre todo hacerle llegar también la inconformidad que tiene
la provincia, histórica sin duda, como todos conocemos, no únicamente de este gobierno, del anterior, sino desde hace muchos años, pero que vemos que a pesar de los años, a pesar de las quejas y a pesar de la presión que se ha ejercido, no ha dado ningún resultado. Y mucho menos aún que la ciudadanía más bien no está ejerciendo ningún tipo de presión sobre las autoridades centrales. Se da el hecho de que tenemos un ministro de Economía cuencano, pero sin embargo no se evidencia eso en hechos, en alguna ventaja, por pequeña que sea para esta provincia. Hemos escuchado en esta semana y la semana anterior quejas muy directas del prefecto provincial de La Suay, del alcalde de Cuenca, sobre la falta de transferencias, ni siquiera lo que está dispuesto en la Constitución, en las leyes, devoluciones del IVA, etcétera, se cumple. Se está pagando además con bonos que generan dificultades y costos financieros para los GATS locales, obligándoles a hacer malabares para mantener algún nivel de actividad en las dos entidades públicas. Lo propio sucede con los alcaldes de cantones más pequeños en la provincia de La Suay. Recientemente, un hecho que ha pasado poco advertido: el gobierno, a más de la baja asignación presupuestaria que se dio para inversión en obra pública, que bordeaba los 1.250 millones de dólares, decidió bajar unos 175 millones aproximadamente más, dejando la inversión para este año en el orden de 1.000 millones de dólares, cantidad absolutamente insuficiente para el país. Solamente la SUAY requiere una cifra de entre 100 a unos 300 millones para poner en una situación, diríamos que viable a las carreteras en esta zona. Cabe esperar que, ojalá, algún reclamo firme y que llegue a las autoridades se lo haga en el marco de estas festividades. Y esperemos que el presidente de la República haga presencia. Bueno, hoy en la mañana leí en las redes sociales que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, que ha adquirido una relevancia interesante en estos últimos meses, cuyo presidente además es uno de nuestros alcaldes de la provincia, Patricio Maldonado, alcalde de Nabón. En este pronunciamiento se señalaba que ya no se iba a realizar esta suerte de manifestación que estaba programada para el 10 de abril, en virtud de que no se habían realizado las transferencias y no se habían cumplido los compromisos adquiridos con el Ministerio de Finanzas en función de las transferencias que usted hace referencia. Y más bien señala en este comunicado que se ha podido llegar a un acuerdo, que hasta fin de mes esperan cumplir una serie de hitos dentro de esta programación de pagos. Obviamente la deuda es gigantesca y no se va a poder honrar de manera inmediata, pero al menos he visto que desde ese frente se empiezan a dar algún tipo de respuestas. Entendería yo que también los ingresos están empezando a mejorar, el precio del petróleo está subiendo, la producción se ha mantenido medio estática, ese ha sido el problema o es el desafío, pero el precio del petróleo se ha mantenido en buenos precios dentro de los mercados internacionales. Entiendo que también ya empezará a dar efecto o a tener efecto las subidas de impuestos que se han realizado. Viene el ingreso no presupuestado de más de 1.000 millones por efecto del IVA. Correcto, también se empezará a sentir también, al menos en el flujo de caja, el ingreso también adicional por el IVA, bueno, una serie de otras coyunturas que pueden ser útiles para poder empezar a ponerse al día con los gobiernos autónomos descentralizados, con los proveedores impagos, y veamos cómo se responde, ¿no? Porque también, escuchaba la entrevista anterior, hay una coyuntura que puede marcar también territorialmente un poco los ánimos dentro de las diferentes parroquias, cantones y provincias, ¿no? Que es la ruptura que ha tenido el presidente con el correísmo y esta oposición frontal y radical, como lo han señalado los correístas, contra el gobierno. Y recordemos pues, que el correísmo tiene una porción muy representativa de los gobiernos autónomos descentralizados, tienen alrededor de 50 alcaldías, tienen 9 prefecturas y cientos de concejales y juntas parroquiales, ¿no? Eso podría de alguna manera empezar a tener una repercusión por parte de todos estos actores territoriales sumados a la militancia, y podrían empezar en algo a calentar también los territorios. Para ser precisos, Matías,
con respecto a los acuerdos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que les ha llevado a suspender la medida. De hecho, lo que se ha acordado es que se pagarán los meses de diciembre del 2023 y febrero del 2024 hasta finales de este mes. En cuanto a asignaciones pendientes que responden a otros meses, se ha acordado que se irá cancelando conforme a un cronograma que está por establecerse. Ese sería el alcance del compromiso. Justamente. Y también entiendo que se va a generar algún tipo de apoyo a la Asociación de Municipios, particularmente a cada municipio por parte del Ministerio de Finanzas, para que se pueda respaldar los convenios de purga de mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entendiendo que algunos municipios, especialmente pequeños, no han podido tener la liquidez suficiente para poder cubrir estos rubros obligatorios. Bien, no dejemos de dar un rápido vistazo a la situación que preocupa a todos, las consecuencias de las acciones que se dieron la semana pasada con respecto a la embajada mexicana, la captura de Jorge Glass. Bueno, yo creo que las consecuencias, más allá de las consecuencias internacionales, que creo que han sido muy discutidas, y quizás es interesante tener presente de que no ha subido el riesgo país, de hecho ha bajado unos poquitos puntos, difícilmente podrán escalar a sanciones económicas, comerciales. Vemos que más bien la problemática es básicamente política y con ciertas implicaciones y ciertas consecuencias de pueblo a pueblo en relación a estudiantes, posibles negocios futuro. Pero creo que más que nada ha sido la condena internacional lo que ha repercutido en los medios locales e internacionales. Pero quizás la parte medular es que, como ya se había señalado en la entrevista anterior, a la interna, el gobierno pierde a un aliado, pierde 51 votos dentro de la Asamblea Nacional, le va a obligar a enfrentar un control agresivo, un control político directo a través de interpelaciones, solicitudes de información política. Puede, como decía en su momento, quizás escalar en algo la conflictividad territorial en función de la amplia pliegue territorial que tiene el correísmo a través de alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, de concejalías. Y también hay un elemento interesante, ¿no? Que de aquí puede ser más difícil cumplir el propósito que lo señaló ya el viceministro de Gobierno de destituir a la vicepresidenta. Entiendo que en parte la idea del gobierno era contar con esos 51 votos para destituir a Verónica Abad y a la otra persona que pueda ser, como en palabras del viceministro, menos riesgosa para el presidente durante la época de campaña. Entonces, tendrán que buscar otro camino, quizás sí lo exista, pero por lo menos a través de juicio político el panorama es algo más complejo, salvo que se llegue a algún tipo de canje político, y lo que se me ocurre es únicamente un canje de apoyos en el juicio político a la fiscal y en compensación sería el juicio político a la vicepresidenta, ¿no? Entonces el panorama es complejo y por supuesto también el correísmo, entiendo ahora, hasta el día de la consulta, se convertirá también en un actor político que promocione el no, y muy especialmente, como ya se está viendo, la pregunta relativa a los contratos a plazo fijo y contratos por horas. Lo vertiginoso, la forma vertiginosa en que se han dado los hechos en estos últimos días, no han dado tiempo siquiera para que se conozcan encuestas sobre la reacción del público, del pueblo ecuatoriano con respecto a los incidentes con México, pero las redes sociales dejan lecturas. Sí, y yo creo, lo que sí estoy en algo consciente es que más allá de que sin duda tendrá su repercusión, de hecho, creo que en la práctica políticamente a la interna ganaron ambos presidentes, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador finalmente logró que los partidos de oposición se sumen, digamos, a su rechazo a lo ocurrido en Ecuador, de alguna manera fortaleciendo su posición y fortaleciendo su narrativa, ¿no? Y en el caso de Ecuador, pues más bien se dio un golpe de fuerza por parte del presidente, como usted dice, un distractor que generó que estemos hablando de estos temas a veces un poco complejos y abstractos del derecho internacional y se salga un poco del día a día de la inseguridad, del día a día del IVA, del día a día del resto de conflictos y traspiés que han tenido los ministros de gobierno. Pero en la práctica también hay que estar conscientes que a la clase trabajadora, a los grupos de estratos socioeconómicos con menos ingresos,
poco o nada les interesa el derecho internacional público, poco o nada le interesan los conflictos diplomáticos, sino sigue siendo, como han señalado las mismas encuestas que todos hemos hecho referencia, la problemática principal sigue siendo la inseguridad, sigue siendo el desempleo y sigue siendo la economía. Esas tres dimensiones ocuparán el 80% del estrés de la gente, ¿no? Y si esos problemas siguen o continúan, pues eso también va a generar, o más bien dicho, ese será también los criterios de evaluación que tendrá el ciudadano común respecto a la gestión del gobierno. Más allá de todos estos conflictos que, como digo, más bien podrían parecer un poco medio complejos y abstractos para el ciudadano común. Bien, y el día de hoy empezarán ya a verse las acciones internacionales, las iniciativas por lo menos en diversos escenarios, entre ellos la CELAC ha convocado el día de hoy a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores. Hay un pedido de 7 países de la CELAC con una clara línea política que piden definir acciones para requerir al gobierno de Ecuador la rectificación de estos actos. Los actos se refiere a la toma de la Embajada de México. ¿Qué es lo que podrían sugerir, especulando un poco en este tema? Bueno, yo creo que la CELAC es un organismo supranacional que no ha tenido mayor representatividad, no tiene mayor representatividad y de hecho pues su posición política ha sido marcadamente de izquierda, ¿no? Creo que quizás las reuniones que va a tener la OEA, entiendo que hoy y el día de mañana quizás podrían tener algo más de repercusión. Quizás lo único que veo en el panorama, más allá de obviamente presentar una queja formal o algún tipo de exhorto, no creo que se podría generar algún tipo de sanción económica, ni nada. No tienen esa facultad y tampoco ha habido precedentes, ¿no? Quizás lo único que a mí en lo particular me daría un poco de miedo es que la CEGIP reevalúa a última hora realizar la cumbre iberoamericana de jefes de Estado en el Ecuador, ¿no? Que creo que por el avance que tiene ya es irreversible, pero digamos que podría ser un golpe simbólico incómodo dentro de la coyuntura actual. Por lo demás, pues como digo, digamos que como escala, más allá de exhortos, más allá de condenas, no creo que se pueda dar un tipo de sanción que afecte el día a día del país. Bien, gracias Matías por habernos acompañado. Gracias también por la invitación. Un cordial saludo. Declaraciones del licenciado Matías Abad, académico, analista político. Son las 8:35.